esta es la ley de Hooke, esa es la componente de la fuerza y lleva un signo menos. Si yo le cambio el signo, no es tipo ley de Hooke, no es una fuerza restitutiva, no es armónico simple. De hecho, si cambio ese signo, la ecuación diferencial tiene soluciones exponenciales y no oscilatorias. Entonces, el signo ahí es clave. Lógicamente, cuando la escribo en términos de las componentes, Lee, creo que no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla, es que se me fue la señal. Me disculpan ustedes, se me fue la señal y entonces el computador no actualizó la pantalla. Ahora me ven mi pantalla. Sí. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces volvamos. Ese gráfico me dice que es ley de Hooke. Este gráfico me dice que es ley de Hooke. Me dice que la fuerza es restitutiva y eso significa que hay oscilaciones. Si yo tengo este gráfico así, hay oscilaciones. Y además, si el gráfico es lineal, son armónicos simples. De otra manera, si la componente de la fuerza es dada por esta expresión, las fuerzas son restitutivas y el movimiento es armónico simple. Si no es esta expresión, no es armónico simple. Si la ecuación diferencial no es de este tipo, no es armónico simple. ¿Cuándo no es armónico simple? Bueno, yo puedo tener este caso donde la curva no es una línea recta. Es una curva, no es lineal. Entonces, en general, en este caso, debido a que está en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante, hay oscilaciones. Las oscilaciones existen, pero no son armónicos simples. Pero si yo me restrinjo alrededor en la vecindad del origen, entonces ahí sí son armónicos simples porque la curva es una línea recta. Entonces es una curva de este tipo, es una línea recta con pendiente negativa. Por lo tanto, el movimiento es armónico simple. Pero si las oscilaciones son muy grandes, el movimiento ya no es armónico simple. Recuerden que el movimiento circular y el armónico simple están enlazados y la física es bien sencilla. Este es el disco donde hay una esfera en el borde y se ilumina el disco desde una posición lateral y la proyección me va a dar un movimiento armónico simple. Esa es la física. La matemática, entonces aquí solo escribo mi sistema de coordenadas X y Y hago la proyección sobre el eje X y entonces la proyección me va a dar el movimiento armónico simple. La solución al movimiento armónico simple es dada por esta ecuación. Si yo escribo esa ecuación, yo estoy asumiendo que el movimiento es armónico simple. La fuerza de restitución es tipo ley de Hooke. En el caso de la energía,
En el caso de la energía, del método de energía, es particularmente interesante porque ya hay una integración, ya hay una constante del movimiento que es la energía mecánica del sistema. Y es armónico simple si la energía potencial es cuadrática. Si la energía potencial es cuadrática, entonces es armónico simple, o sea, 1 medio de kx al cuadrado, si aparece ese término y solo ese término como energía potencial elástica, es armónico simple. Entonces, lo interesante es que yo lo puedo representar gráficamente. Tengo la curva de la energía potencial elástica, la energía mecánica del sistema, que la dibujo sobre ella, y la intersección me da los puntos de retorno. La intersección me da A y menos A. Y observen que las distancias verticales representan la energía cinética y la energía potencial elástica. Un punto importante en este método es la relación entre velocidad y posición. Algunos problemas no se pueden resolver si uno no utiliza esa expresión. Finalmente, si la fuerza de restitución, aquí tenemos una fuerza de restitución, es no lineal esa fuerza de restitución, el gráfico está aquí, ahí tengo la fuerza de restitución, debido a que está solo en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante, hay oscilaciones, pero las oscilaciones en general no son armónicos simples, porque esta es una curva, de hecho es la parte de un seno. No hay movimiento armónico simple en general, pero si yo me concentro alrededor del origen, en una vecindad del origen, la curva tiende a ser lineal en esa vecindad. Entonces, o mejor dicho, la tangente coincide con varios puntos de la curva. Entonces, en la vecindad es armónico simple y eso está ejemplificado en la ecuación 1431, donde se ve que se impone la condición de pequeñas oscilaciones y la fuerza de restitución es tipo ley de Hooke. Aparece el signo menos. Es tipo ley de Hooke. Pero si yo incluyo términos no lineales, entonces por el método de energía yo lo puedo resolver y la expresión del periodo me da esta expresión compleja en teta, en el ángulo de flexión. Entonces, esto representa el periodo de las oscilaciones no lineales. Yo puedo considerar pequeñas oscilaciones y solo tomo el primer término. Si considero oscilaciones moderadas con ángulos de mayores que 12 grados, entonces tengo que introducir otro término para corregir el armónico simple, pero el primer término es armónico simple. Entonces, yo resolví el armónico simple y lo he estado aplicando a situaciones más complejas. Este es una fuerza de restitución bien compleja y simplemente impuse la condición de pequeñas oscilaciones. El gráfico es claro, ¿ve? El gráfico es claro. La curva roja es mg seno de teta, la tangente de la curva en el origen, que coinciden en esa vecindad, es menos mg teta. Es ley de Hooke. Es tipo ley de Hooke.
Finalmente, el péndulo simple. El péndulo simple es un péndulo que oscila en un plano. Oscila en un plano, no en el espacio, sino en un plano. Entonces, ese es el péndulo simple. Y el péndulo simple, las ecuaciones están dadas por esta expresión, donde el torque neto es igual al momento de inercia, a veces la aceleración angular con respecto a un eje. Observen que la ecuación del movimiento es en una dimensión, pero el movimiento es en 2 dimensiones. En ese caso, yo puedo resolver este problema considerando siempre pequeñas oscilaciones y obtengo este resultado. Observen, la ecuación diferencial es del tipo armónico simple. De hecho, las soluciones son armónico simple después de imponer la condición de pequeñas oscilaciones. Lo más importante aquí, donde nosotros vamos a evaluar, es el momento de inercia. El momento de inercia se da tabulada con respecto al centro de gravedad o al centro de masa. Y ustedes tienen que calcularlo en el punto de suspensión del péndulo, en el pivote. Ahí tienen que calcular el momento de inercia por el teorema de los ejes paralelos. Haciendo eso, entonces lo pueden sustituir en la ecuación diferencial y resolverlo, calcular el período, por ejemplo, que es lo más común que se pide. Calcule el período del péndulo físico. Entonces, ese momento de inercia es el momento de inercia con respecto al punto de suspensión, siempre con respecto al punto de suspensión, porque si yo lo coloco en el centro de gravedad, entonces no oscila, rota. No oscila porque no hay brazo de palanca, rota, solo puede rotar y no oscilar. Eso es todo lo que quería puntualizar. Ustedes van a un control de lectura. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Ustedes ya han leído el texto, ya se han preparado.